Bueno, estuvimos hablando de este tema que nos sorprendía y también nos llamaba la atención, ¿no? Porque hay un tiempo que le ha dado la justicia al gobierno nacional en un fallo histórico que está obligando al Poder Ejecutivo a reglamentar guarderías en las empresas. Sin duda es importante hablar del tema. Hablamos de guarderías para los hijos, hijas de los empleados, y uno entiende que hay detalles que está bueno repasar. Del tema vamos a hablar con Juan Pablo Comadira, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y coordinador de la Clínica Jurídica. Esto tiene una historia, ¿no? Esto surge a partir de un trabajo que llevaron adelante estudiantes y es importante repasar un poco de esto. Vamos a hablar con él entonces. Julio, ¿cómo le va? Buen día. Matías G., Claudia Durán los saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien. Cuéntenos un poquito de qué se trata esto, ¿no? Porque lo veíamos en algunos medios, no en todos, nos sorprendía y entendíamos que no se le ha dado tal vez la importancia o la difusión y se ha tomado con, digamos, el conocimiento que realmente se necesita sobre este tema, ¿no? Exactamente. Sí, porque como recién mencionaba, se trata de un fallo realmente histórico por varias cuestiones, ¿no? Sí. Que las podemos ir viendo. Pero en concreto este es un amparo que surge en el año 2015 a través de un estudio que hicimos con los alumnos de la Clínica Jurídica de la Facultad de Derecho de la Austral, donde se advirtió que en la Ley de Contrato de Trabajo, que es de 1974, hay un artículo, que es el 179, que dice que las empresas estarán obligadas a tener guarderías según lo determine la reglamentación, es decir, lo que diga el Poder Ejecutivo, a partir de cierta cantidad de trabajadoras. Pongo énfasis en trabajadoras. Claro. ¿Qué ocurrió? Este artículo en 42 años, hasta el 2015, no se había reglamentado nunca. Entonces no se establecía la cantidad de trabajadoras a partir de las cuales estaba esta obligación de tener las guarderías. Sí. Como consecuencia de esto, no había obligación concreta de tener las guarderías. Entonces, lo que planteamos fue un amparo contra el Poder Ejecutivo para que se lo condene a reglamentar el artículo 179. Claro. Donde planteamos además que no solo se tenga en cuenta la cantidad de trabajadoras mujeres, sino también de trabajadores. Claro. Partiendo de la base que la crianza de los chicos hoy es una responsabilidad compartida. Tal cual. ¿no? Y entonces, por ejemplo, además, hasta podía dejarse afuera, nos supongamos, un padre viudo que no iba a tener con quién dejar a los chicos y no iba a tener una guardería. Y también en la defensa propia de las mujeres, porque pongamos cualquier número, ¿no? Supongamos que la reglamentación dijera a partir de 50 empleadas mujeres. Insisto, es un número inventado. Si la empresa tenía 49 mujeres, iba a ser difícil que contrate a las 50. A la mujer 50 porque iba a tratar de evitarlo. Iba a tratar de evitarlo. Entonces, aparte de un tema de igualdad de género, era también en defensa de las trabajadoras hacer este planteo. Sí. Quienes demandaron eran, por un lado, eran mi esposa, porque en ese momento nuestros hijos tenían 1 año y 3 años y ella trabajaba en una empresa muy grande. El otro profesor de la Clínica Jurídica, Juan Bautista Echeverri, porque también tenía hijos en esa edad y queríamos que vaya, y trabaja en una entidad con muchos empleados, queríamos que vaya un hombre, justamente. Claro. Después nos acompañó el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos. Presentamos el amparo, en primera instancia no fue mal, en Cámara logramos que se revierta la decisión y la Cámara condenó al Poder Ejecutivo a que reglamentara la ley en 90 días. El Estado apeló, llegó a la Corte y en un fallo histórico por varias cuestiones, condenó al Poder Ejecutivo a que reglamente la ley. Es histórico porque es la primera vez en la historia de la Corte que se condena al Poder Ejecutivo a reglamentar una ley. Básicamente lo que le está diciendo, usted tiene el deber constitucional de reglamentar las leyes. No lo hace, eso es inconstitucional y afecta a derechos. Claro. Por otro lado, el fallo es importante porque toma esta idea, diciendo, bueno, en 1974 quizás se podía entender que la ley hablara únicamente de trabajadores. De las mujeres, claro. Sí. Pero hoy, y habla expresamente, ¿no?, de las responsabilidades compartidas entre los padres y las madres,
la reglamentación deberá contemplar a los dos. Por otro lado, el fallo de la Corte habla también de la preservación de la familia y de la importancia de la familia, y hace mucho hincapié en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Todo esto en el marco de los tratados internacionales de derechos humanos y de la propia Constitución. Se entiende que, hay un plazo que es de 60 días para determinar obviamente hay que determinar las características de las empresas, que eso va a ser también un tema muy importante y una responsabilidad, porque habrá gente empresarios que se resistan a esto, ¿no? Se puede encontrar en el camino esto. Seguramente que va a ser así. Ahí lo que nosotros planteamos, incluso también lo planteamos en la demanda, que el sector empresario no tendría que ver a esto como un costo, sino también como una inversión. Y es un incentivo para el propio empleado o empleada, ¿no? Exactamente. Es una motivación, como usted dice, exactamente. ¿Y por qué? Hay alguna experiencia con empresas argentinas y en el exterior. Y está acreditado que tener las guarderías, por un lado, genera un mayor compromiso entre el empleado y la empleada con la empresa. Claro. Otro punto muy importante, que yo lo iba hablando con varias amigas madres y muchas que no conocía y que me escribieron a partir de esto, disminuye mucho el ausentismo y la impuntualidad de los padres y de las madres. Y de las madres, sí. Por otro lado, mejora la calidad del trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras, porque tienen la tranquilidad que tienen su hijo a 50 metros. Por otro lado, supóngase que por el motivo que fuera hay que quedarse 15 o 20 minutos más trabajando, los padres lo pueden hacer tranquilos porque tienen a sus hijos ahí, y van a tener el mismo horario. También impide la pérdida de talentos. Bueno, todo lo que veo y lo que estoy hablando me parece que es una experiencia generalizada, ¿no? A veces, cuando uno no tiene con quién dejar a los chicos, más allá de lo que significa, y los que tenemos chicos lo sabemos, tener que dejar a los hijos cuando son muy chiquitos es como una especie de desgarro, que se siente un abandono. Cuesta muchísimo. Y además, me imagino que esto repercute hasta en la economía de ese trabajador y de esa trabajadora. Totalmente. Repercute, claramente que Está claro que es así, porque tenés que pensar por ahí en la guardería, en la niñera, en la persona que puede llegar a cuidar a tu hijo, y además eso que usted dice que es básicamente la confianza de en dónde dejamos a nuestros hijos e hijas. Como usted lo marca, es la confianza y la tranquilidad de saber que uno lo tiene cerca y que no tiene que dejar de trabajar, que eso para las empresas hoy en día también es importante, porque la pérdida de talentos se da, y hay mujeres que, digo mujeres porque tradicionalmente fue así, esperemos que esto cambie, ¿no? Dejan de trabajar, que dejan de trabajar, y eso para la empresa es, aparte que para la mujer después reinsertarse, pero para las empresas también, porque pierden un talento, tienen que tomar a alguien nuevo, capacitarlo. Es decir, creo que resulta beneficioso para los niños, porque tienen cerca a sus padres, resulta beneficioso para los padres y las madres, y para las propias empresas. Qué interesante. Juan Pablo, ¿cuánto tiempo Julio, tienes? Julio, ¿cuánto tiempo tienes? ¿60 días? ¿Sí? En realidad, la Cámara le había condenado a 90 días. A 90, sí. Sí. Y acá hay varios votos en la sentencia de la Corte. Hay 3 jueces que confirman, con lo cual serían 90 días, y hay 2 que hablan de un plazo razonable. Si usted me pregunta, para mí, el plazo razonable son los 90 días. Los 90 días, donde tendrán que definir las características de las empresas para, hablando de la cantidad de empleados, y además, las empresas a partir de esto van a tener que tener las condiciones de infraestructura, de lugar físico, para poder brindar esa posibilidad. Sí, bueno, esos son aspectos que van a tener que estar previstos en la regulación, no es solamente la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen que tener las empresas, habrá que ver las demás condiciones. La ley dice hasta qué edad también de los chicos. Por eso me parece que es importante que esta reglamentación surja del consenso de todos los sectores involucrados, del Estado, de los sindicatos,
y de las empresas. ¿Hasta qué edad va a tener, digamos, ese límite para los chicos, para esos niños y niñas? ¿Hasta qué edad deben tener para poder recurrir a la guardería en las empresas? No está previsto en la ley, es un punto que hay que determinar a la reglamentación, así es. Bueno, y también podrá de las empresas decir si se amplía o no. Digo, también tendrá que ver un poco con la disposición de cada una de las empresas. Totalmente. Hay empresas hoy en la Argentina, en particular hay una empresa que tiene hasta un jardín de infantes. Entonces llega hasta los 5 años. Qué bien. Sí, la verdad que y la experiencia ha sido muy positiva. Qué bien. Es algo que habíamos analizado, ¿no? También con los alumnos de la clínica jurídica de la universidad cuando se decidió llevar el caso. Sin duda, muy interesante. Queríamos tener algunos detalles, Julio, así es que muchísimas gracias por la comunicación. Seguramente vamos a seguir hablando del tema cuando esto ya sea, obviamente se pueda seguir avanzando y ya sea un hecho concreto. Así es que muchas gracias por desburrarnos en este tema. No, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Buen día. Ahí escuchábamos a Julio Pablo Comadira, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral y coordinador de la Clínica Jurídica. Ellos comenzaban con esta iniciativa en el 2015 en un reclamo que entendían tenía que responder la legislación argentina frente a una necesidad que tenía un impacto social, la solución, ¿no? Muy importante. Así que finalmente pudieron avanzar y en un fallo histórico la Corte obliga al Poder Ejecutivo a reglamentar guarderías en las empresas. Tiempo razonable, 90 días. En esos 90 días habrá que definir justamente el número, por ejemplo, mínimo de empleados que deberá tener la empresa para poder avanzar en este tema. Muy interesante y veremos cómo sigue esto.